Esto es Voces con Causa. Conversaciones con impacto social. Un espacio donde las acciones que transforman vidas encuentran un micrófono. Historias reales, personas reales, cambios reales. Porque cuando una voz se alza por los demás, algo empieza a cambiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de Voces con Causa? Hoy nos encontramos muy emocionados por este episodio nuevo. Tenemos a una organización muy conocida en estados de México y ellos son Confío. Nos acompaña el maestro Javier García. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Al contrario, gracias por recibirnos. Hoy hablamos de un tema que pocas veces se menciona, que es parte fundamental para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil: la transparencia, la confianza y las buenas prácticas. Como les decía, nos acompaña la organización Confío, una organización que desde hace años trabaja para fortalecer a las asociaciones civiles en México mediante procesos que evalúan el acompañamiento y acreditan tener mayor confianza entre los donantes, empresas y sociedad. Javier, conociendo qué es Confío, ¿nos puedes decir cómo nace Confío? Bueno, Confío nace de la necesidad de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la transparencia y de la confianza para poder generar una mayor participación social. Nace de dos iniciativas muy importantes, una Fundación del Empresario Chihuahuense AC, FECHAC, y la otra Fundación Telefónica México. Estas dos iniciativas, estas dos fundaciones tienen una visión de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y de generar una mayor participación social. El tema del capital social es muy relevante porque implica una mayor colaboración ciudadana, una mayor participación de las personas, y para ello las organizaciones como tal pues son los mecanismos para invitar a esas personas para que puedan participar, ser voluntarios, aportar fondos económicos y coadyuvar a la tarea que tenemos enfrente de nuestras propias colonias, en las propias ciudades, en nuestro país, en nuestros estados, en nuestro país. Entonces, así es como nace Confío, desde la visión de dos fundaciones que ya trabajaban en esas líneas de acción, y siendo el campo del desarrollo del capital social necesario, pues es que Confío se une con esa visión hacia el desarrollo de confianza para motivar más participación ciudadana. Excelente. ¿Y cuál es la misión de Confío? La misión de Confío es generar confianza en las organizaciones de la sociedad civil a través de la promoción de su transparencia para lograr una mayor participación social. Esa es la misión, que es una misión muy retadora. Generar confianza no es fácil porque se construye a través del tiempo y fácilmente se puede perder. Y además, si algún eje, algún componente de aquellos que integran al sector falla, la desconfianza no nada más afecta a la organización, digamos, que por alguna razón se tropezó, hizo las cosas mal, sino que afecta a la reputación de los demás. Entonces, lo que se batalla mucho por construir sectorialmente con una organización se puede perder sectorialmente. Claro. ¿Han detectado algún problema en el sector social que decidieron atender? Pues sabemos que las organizaciones de la sociedad civil necesitamos fortalecernos, necesitamos ser más profesionales para lograr esa confianza. Como tal, no creo que no es un problema o como dado por alguna negligencia que se quisiera o que pudiéramos detectar. Yo no le llamaría negligencia, le llamaría un sector que está fortaleciendo, creciendo,
tratando de madurar, y que quienes integran a las organizaciones pues muchas veces lo hacen desde el corazón y no necesariamente desde su experiencia o desde sus estudios académicos para llevar a cabo un propósito a través de una organización de la sociedad civil. Y es por eso que existe Confío, para poder apoyar a esas personas para que se puedan profesionalizar en sus actividades y que esa profesionalización la lleven a las estructuras organizacionales y se pueda continuar luego con una organización que adquiere esa confianza por ser estructuralmente sólida, profesional, que rinde cuentas, que tiene objetivos muy claros, que tiene indicadores sobre el logro de esos objetivos y que pues finalmente entonces nos lleva a la sostenibilidad de la organización en el tiempo. Sí, me queda muy, muy claro porque a lo largo de lo que llevamos en Voces con Causa, pues han pasado diferentes asociaciones y todas nos han platicado la parte de la credibilidad que tienen con la sociedad. Entonces, ustedes pues bien hacen todo ese proceso de la transparencia, de las comprobaciones, de que todo esté en orden y generan esa confianza para el donante. Cuando una asociación se acerca con un donante y le dice, tengo la acreditación de Confío, ya es como, bueno, palomita, o sea, ya no te investigo tanto porque Confío ya hizo su chamba, ¿no? Sí, y la chamba de Confío justamente es establecer un modelo basado en la credibilidad, basado en esa confianza que luego también pedimos de los tomadores de decisiones. Esa confianza yo la resumo en una metodología internacional, una metodología que fue adaptada al contexto mexicano, pero aprendiendo de lo que se había hecho en otras latitudes, en otros lugares, incluso fuera del continente. Tenemos el caso de Fundación Lealtad, es una organización española que nos proporciona originalmente la metodología ya por el año 2010 para que Confío no naciera como tratando de inventar el hilo negro, cómo hacerlo. Pero más allá de esta fundación española que se llama Fundación Lealtad, hay una organización internacional que se llama Charity Monitoring Worldwide. Esta organización con sede en Países Bajos y constituida desde 1958, se dedica a establecer parámetros para generar confianza en las organizaciones, pero asimismo, o mejor dicho, y al mismo tiempo, proteger los intereses de los donantes. Entonces es una doble vía de acción. Una donde tratamos de profesionalizar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, pero la otra son parámetros claros de evaluación basados en la experiencia internacional, en indicadores internacionales sobre cómo proteger y velar por los intereses de los donantes. Creo que en esa línea de acción y acompañados también del Tecnológico de Monterrey es que hemos podido crear o se ha podido crear desde la visión de las organizaciones que fundan a esta organización, pues un modelo sólido, con credibilidad y que hace eco también al interior de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué digo que hace eco? Pues porque los propios participantes en las organizaciones reconocen que hay mejoras en sus procesos, nos indican que mejora su gobernanza, nos indican que mejora su rendición de cuentas, nos indican que a nivel interno están mejor organizados y que su comunicación, bueno, refleja la confianza que también han querido trabajar, ¿no? A trabajar los aspectos del modelo. Entonces, definitivamente, eso yo creo que es un componente muy importante, el que lo que hacemos hace eco al interior de los directores, consejeros, patronatos que ven el modelo como un sistema de evaluación y retroalimentación que les ayuda a tener la casa en orden, a tener todo claro cuáles son las funciones y responsabilidades del consejo directivo, las funciones y responsabilidades de la dirección, las de comunicación, las de procuración de fondos y las de rendición de cuentas finalmente, ¿no? Que es lo que genera y detona esa confianza hacia la sociedad y los públicos de interés. Sí, si hablamos sobre la importancia de la transparencia, ¿qué significa realmente ser una organización transparente? Pues significa que estamos abiertos a entregar la información que no nada más la ley nos pide que entreguemos,
sino que proactivamente tenemos mecanismos para enterar y entregar aquella información que debemos de estar teniendo a la luz pública y que por conveniencia propia de la organización y sus objetivos, más nos vale ser transparentes y claros. Información financiera, información de las responsabilidades que la organización tiene y cómo se cumplen, información sobre cómo los objetivos son cumplidos a través de las actividades, o sea, esa misión y las actividades y los indicadores que tenemos para evaluar nuestro propio desempeño y cómo cumplimos con esos indicadores. Entonces, la ley no pide tanto a las organizaciones en pro de su desarrollo, por así decirlo, en pro de la confianza pública. Pide los mínimos básicos. Confío va más allá y dice, los mínimos básicos obviamente hay que cumplirlos, pero por ejemplo el tema de la transparencia proactiva es bien importante. Otra información que la sociedad quiere conocer de nosotros. ¿Qué es lo que quiere conocer? ¿Por qué existe una organización? ¿Para qué existe? ¿Con qué propósito? ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo lo utiliza? ¿Cuánto sobró? ¿Cuánto faltó? ¿Cómo me puedo involucrar? ¿Cómo sé que está logrando sus objetivos? ¿Cómo me puedo involucrar en largo plazo? Etcétera. Todas esas preguntas que ya el ciudadano, las personas tienen, esas las tenemos que tener bien colocadas en nuestra página web, redes sociales, comunicados, etcétera, para poder pues ser transparentes, ¿no? Y más allá, sobre todo más allá de lo que la ley nos pide. O sea, siendo muy maduros y un poco navegando hacia la propia autorregulación del sector, hacia la autorregulación de mi organización, donde reconocemos que no es suficiente con hacer el bien, sino que hay que hacerlo mejor. Exacto. ¿Existen algunos errores más comunes que cometan las asociaciones? Justamente en el tema de la transparencia, uno de los errores más comunes es decir, como ya cumplo yo con lo legal, hasta ahí llego. O sea, si yo ya le entregué el reporte a un donante, ya no necesito reportar ese resultado más allá. Si yo le entregué mi informe a la Junta de Asistencia Privada o de Beneficencia Privada, yo ya no necesito hacer nada más. Ese es un error muy común. Pensar que la rendición de cuentas se limita solamente a quien me dona, a quien me supervisa, a quien me exige algo por ley. Eso es algo que yo creo que o mejor dicho, eso es algo del día a día de Confío, de estar sensibilizando, brindando la información a quien dirige las organizaciones para decir, no basta con hacerlo bien, como dije, sino hay que hacerlo mejor. Sí. No basta con publicar en sus redes sociales de, el donativo ya se benefició a tantas personas. Sí, y aquí voy a poner el ejemplo también de los donantes. Creo que el sector no es solamente el sector solo. Tenemos luego la configuración de nuestro sector está dado por cómo los donantes también tratan a las organizaciones, por así decirlo. Uh-huh. Y un error entonces es decir, yo ya estoy tranquilo porque le di cuentas a mi donante. Si ese donante debió haberte dicho, tienes que rendirme cuentas a mí, pero también a todos los demás. Porque, por ejemplo, siendo una donataria autorizada, hablando de donatarias autorizadas, hubo un recibo donativo de por medio con un beneficio fiscal de por medio, que ese beneficio fiscal no es de quien dio el donativo. Recibió un comprobante, ¿no?, que va a poder meter a su contabilidad. Pero socialmente hablando, hay una responsabilidad mayor, tanto del donante, porque está utilizando un esquema fiscal de beneficio que es público. Entonces, la rendición de cuentas tiene que ir más allá de lo que muchas veces nos están exigiendo nuestros donantes. Y aquí puedo decir, o puedo lastimar a alguien que me esté escuchando que diga, oye, pero ya, ¿cómo? O sea, si ya le rindo cuentas al gobierno, ya le rindo cuentas al donante, ¿qué no es suficiente? No. En un entorno como el de México, con tanta corrupción, con tanta desconfianza en las instituciones, y no sé si estoy pisando callos o no, pero pues las estadísticas dicen que la mitad de los mexicanos confía en las organizaciones y la otra mitad pues puede tener sus reservas, ¿no?, por así decirlo. Entonces, ante ese escenario tenemos que redoblar el esfuerzo de todas las partes, todos los que intervienen en las organizaciones, los que crean las leyes, los que nos supervisan, los que donan y nosotros mismos, y estar en la misma sintonía. Entonces, ¿qué te puedo decir? Entonces sí es importante la rendición de cuentas general y
pero todos los actores participando en una rendición de cuentas más activa y no solamente de ya te revisé el proyecto, ya te revisé tu donativo, muchas gracias, ya hasta ahí llegaste. No, en realidad hay que ir más allá siempre. Ok. Si hablamos ahora sobre la acreditación de Confío, ¿qué es exactamente esta acreditación de Confío? La acreditación de Confío significa que una organización voluntariamente vino con nosotros, con la organización, con Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes AC, y dijo, yo me quiero postular porque a las pruebas me quiero remitir. Ese a las pruebas me quiero remitir significa, aquí están las evidencias de que las buenas prácticas que tú ya has dicho, que recomiendas y evalúas, aquí está esa información para demostrar que efectivamente yo las estoy implementando. Entonces, la acreditación significa que ha habido un proceso de evaluación objetivo, homogéneo, igual para todas las organizaciones que participan, en donde previamente se dieron a conocer cuáles eran las reglas del juego y de manera voluntaria alguien dice, yo quiero que me evalúes y que además prepactemos que el resultado de esa evaluación se va a hacer público. Y ahí está otro componente del modelo de transparencia y buenas prácticas que tenemos en Confío. Ese modelo que yo digo venía de Fundación Lealtad, ese esquema que se seleccionó dentro de los 19 países que actualmente conforman Charity Monitoring Worldwide, ese esquema seleccionado fue porque efectivamente el modelo coadyuva a mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones. ¿Cómo lo hacemos? A través de evaluar, como ya dije, que la acreditación, a evaluar para la acreditación y poner todo en un reporte pormenorizado de cuál es la información que sustenta cada cumplimiento, pero también cuál fue la información que no sustentó el cumplimiento a una buena práctica y hacerlo público. Y entonces ese prepacto que se hace con una organización que se evalúa, pues conlleva al final de cuentas que nos dé certidumbre saber el por qué si la organización está acreditada, con qué esfuerzo y en qué nivel lo logró, y también cuáles fueron las áreas de oportunidad que se ventilan, que se destapan, que se encuentran a través de ese reporte que se hace público. Entonces, cuando una organización dice, yo quiero la acreditación, va prepactado que se va a hacer público lo bueno y lo que está pendiente de una buena práctica por cumplir. Quienes obtienen la acreditación son aquellas que cumplen con el 80% de todo lo evaluado y que de por medio no puede haber una cuestión de falta de ética. Ahí, si hay una falta de ética, por más que digan yo cumplo con todo, si no hay ética, si hay engaño, si hay dolo, si hay mala fe, si hay algún enriquecimiento personal de alguien que debería hacer su trabajo honorariamente o que se dice o se presume que se lo hace honorariamente, pues entonces ahí se cancela la acreditación. Ya. Revisando en su página web, pues bueno, tienen ahí el directorio de muchas asociaciones que ya participan con ustedes, que ya están acreditados, y me llamaba la atención que tienen del 1 al 9 y tienen algunos, el 1 color verde y el 2, 3 o 4 color amarillo. ¿Nos puedes explicar un poquito, sí, digo, para que las personas también puedan entender y puedan visitar su página y puedan decir, bueno, yo quiero ayudar a tal organización, a tal asociación, y a lo mejor eso les genera confianza el decir, voy a revisar la página de Confío y... Eso es muy relevante lo que comentas. Confío tiene reglas que cumple de evaluación conforme a este comité internacional que nos ha brindado toda la experiencia para hacer de esto de una manera profesional lo mejor posible. Cuando entras al sitio web, tú ves organizaciones que están listados de la A a la Z. No hacemos una distinción entre estas son las mejores, estas son las peores, estas son evaluadas medianamente y estas salieron mal. No lo comunicamos así. El modelo dice, o comunica, si la organización está dentro del directorio y está publicada, es una organización confiable. ¿Por qué es confiable? Porque revisamos los aspectos éticos, y los aspectos éticos pasaron. Revisamos los aspectos estructurales, de gobernanza, de rendición de cuentas, digamos, organizacionalmente la organización tiene
y sobrepasa los estándares que regularmente una organización tiene. Ahora, vemos los amarillos, vemos unos amarillos. Los amarillos son aquellas áreas de oportunidad que una organización tiene. Y yo, de hecho, confío como tal, exhorta a los donantes, exhorta a las personas que utilizan esta herramienta a que se fijen que la organización esté en confío y que cuando donen, simplemente hagan la anotación ahí al margen de te doy el donativo, pero me gustaría que mejoraras alguno de tus aspectos que tienes de oportunidad. Vamos haciendo un compromiso. Claro. Tú pon cuál que quieres mejorar. O sea, aquí tienes un diagnóstico público. ¿A dónde te vas a enfocar? ¿Cómo podemos hacer que tu organización sea de más largo plazo? ¿Cómo podemos transitar por una mejora continua? Y eso es lo que dice y comunica la plataforma. Todo lo que se encontró sin ninguna falla, por así decirlo, y aquello que, digamos, tendrá algún incumplimiento, alguna no implementación al 100%, y que, como ya la información es pública, pues alguien la puede utilizar para decir, vamos haciendo un compromiso, yo te dono, te puedo donar más, o vamos estableciendo un largo plazo, y ahí está la información. Vámonos basándonos en ese diagnóstico, en esa evaluación pública. Eso le contribuye a la confianza de la propia organización para saber lo que ya tiene implementado, pero también le da un norte, le da certidumbre sobre cuáles son aquellas acciones de mejora que puede implementar en el corto, mediano y largo plazo para tener una mejor organización, ser una mejor organización. Claro, y así pues también genera nuevamente la confianza y el compromiso con el donante de que pues se va a seguir preparando la organización. Y es que queremos organizaciones de largo plazo. Queremos organizaciones que las inversiones que hace el donante, esas inversiones tengan la mayor posibilidad de subsistir en el tiempo. ¿A qué me refiero? Si alguien va a donar una ambulancia, ¿cuántos años tendrá de vida útil la ambulancia? Si alguien alguna organización está diciendo es que yo necesito hacer un comedor, ampliar las instalaciones, una inversión de millones de pesos, ¿cómo aseguramos que esos millones de pesos van a ser en beneficio de la causa y de la utilidad pública en el largo plazo? Entonces, para eso están diseñados los indicadores de confío, todos los principios y sus subprincipios, para dar esa certidumbre y para marcar los riesgos que hay. Los amarillos son riesgos también, pero riesgos que se pueden componer, ¿no? Riesgos que tú puedes abordar y decir, tengo ya mejor estructura para poder lograr esa sostenibilidad. Ok. Y hay organizaciones que no cumplen y pues no se publican, me imagino. O si hay algún apartado en donde digan, se acercaron a estas organizaciones y pues no, hasta ahorita no entran. El modelo funciona con un diagnóstico inicial donde la organización conoce los parámetros. Como yo decía, las reglas están muy claras en todo momento, conoces cuáles son los parámetros que se evalúan, cuáles son las recomendaciones de confío en estas áreas que se promueven y se evalúan. Y entonces la propia organización se da cuenta de si está lista o no está lista para tener un reporte público. Cuando nosotros le recomendamos que vaya, que ya se enrole, pues cuando tiene alrededor del 80% del cumplimiento. En ese momento le decimos, mira, si tú participas y cumples con el 80% de los criterios, no esperes a tener 100%. La excelencia es bien difícil de lograr. O sea, digamos, todos tenemos áreas de oportunidad y algunas veces ya parece que ya logramos y son otras las que andan plaqueando. Entonces, el ser excelente es muy complicado. Entonces, el modelo no se basa en exigir una excelencia, se basa en la honestidad, en la ética y en el compromiso de hacer las cosas mejor con transparencia y rendición de cuentas. Ok. ¿Qué beneficios obtiene una asociación acreditada? Bueno, son varios los beneficios. Un beneficio interno es que la organización establece puntualmente esas áreas para fortalecer su organización y trabajar entonces los parámetros que el donante ha manifestado que le importan. Lo que evaluamos es lo que el donante escuchamos que le importa, lo que quiere saber, lo que quiere que esté en orden, ¿no? Entonces, y que va también alineado al tema legal, al cumplimiento fiscal, normativo, eso va alineado para lograr la sostenibilidad. Entonces, un beneficio es tener esa retroalimentación para lograr un fortalecimiento y la recomendación de confío en todos esos puntos para lograr entonces ese fortalecimiento institucional.
no nada más quiere decir que damos un distintivo, hacemos fortalecimiento institucional a través de este modelo. Otro beneficio es que los donantes reconocen a este modelo como sólido, como un modelo que ha tenido ya varios años, 15 años que acabamos de celebrar, 15 años de trayectoria brindando una certidumbre para hacer donaciones y que se respaldan luego en esta experiencia que tiene la red internacional, y que también los propios donantes van dando puntos adicionales, y eso lo sé, y no siempre lo publican, eso es algo que quiero poner aquí sobre la mesa. Nosotros en Confío no siempre nos enteramos de los puntos extras que andan dando fundaciones y empresas, porque conocen el modelo, porque se han enterado, y no nos hablan, no nos mandan correo, nada, simplemente dicen, ¿está en Confío? Me interesa que esté en Confío. Confío se ha hecho una trayectoria ya en el país, sí. Estamos contentos, la verdad, por esa confianza que nos brindan las entidades donantes con el modelo y las propias organizaciones. ¿Y qué te puedo decir, verdad? Cuando una organización dice, me aprobaron el proyecto gracias a estar en Confío, o mejoré aquello gracias a Confío, o el director dice, no podía arreglar cierto asunto con mi consejo directivo, pero el consejo directivo comprendió que si no lo hacían, no íbamos a pasar por la acreditación, y entonces empezaron a haber mejoras de fortalecimiento institucional. Pues son varias líneas de acción o varias líneas de que le interesaría a una organización decir, yo quiero estar ahí, eso es que no están Confío. Claro. Lo digo. Sí. Es muy interesante conocer todo esto. Y ahora sí hablamos sobre los donantes y las empresas. Las empresas deben de fijarse en una acreditación antes de donar. Les genera más confianza. Sí. Nuestra recomendación es que las empresas sean responsables, los donantes en general, sean responsables al momento de dar su dinero, al momento de invertir. ¿Y cómo van a ser responsables? Un donador informado es un donador enterado y responsable. Entonces, la responsabilidad que conlleva el ejercer un donativo para una organización A, una B o una C tendrá que ver con el impacto, el buen uso de recursos, el retorno sobre la inversión en términos de lo que se persigue. Y volviendo a tu pregunta, el donante en su manera de donar, la recomendación es busca información, ten información. Y Confío es una herramienta que no simplemente da un distintivo, da un reporte de 20 páginas, pormenorizado, que nos habla acerca de todo lo que un donante quiere conocer de una organización. Otra vez lo repito, quién es, por qué existe, con qué recursos trabaja, cómo cumple con las leyes, cómo sabemos que hay una buena gobernanza o un buen gobierno corporativo, cómo sabemos que rinde cuentas, cómo sabemos que la organización tiene parámetros que nos podrían hablar de la sostenibilidad a largo plazo. Todo eso lo dice el reporte de Confío, y lo va a decir con sus virtudes y también con sus asteriscos. Ojo aquí. Entonces, para nosotros donar para una empresa no es que se fijen simplemente si está acreditada por alguien, es encuentren la información que tienen que saber, porque la acreditación no necesariamente te indica esos parámetros que los que acabo de hablar, y este modelo tiene esos atributos de brindar información para la toma adecuada de decisiones. Ok. ¿Qué consejo le daría a una empresa que quiere iniciar su estrategia de inversión social? Que los busque. Que nos busque. Que se meta a la página. Que sabemos que las empresas tienen definidos sus propósitos, sus objetivos. Sabemos que tienen sus mecanismos para evaluar propuestas, mecanismos. Tienen ya muchas cosas establecidas. Pero lo que nosotros como modelo les ofrecemos sobre las organizaciones les va a evitar tener que invertir ya más recursos que nosotros ya invertimos. Claro. En indagar, en investigar, en evaluar, en preguntar, en ponerle un reporte objetivo, homogéneo, libre de conflicto de interés, y que entonces
se va a complementar a lo que ya la propia organización o la empresa ha planeado hacer y cómo lo va a hacer. Nosotros no decimos cambien su manera de donar, es simplemente complementen ya todo ese trabajo que están haciendo, complementenlo con lo que nosotros ya tenemos aquí listos para ustedes. Claro, muy bien. Sobre el futuro del sector social, ¿cómo ven actualmente a las organizaciones en México? Últimamente, pues están creciendo mucho el tema del sector social, ¿no? El panorama no es sencillo. Vamos a decir que estamos, si lo ponemos en términos de cantidad de donatarias autorizadas, son 10,000 y son 10,000 desde hace un buen ratito. O sea, ya llevamos años en el 10,000, lo que nos acercamos al 11,000, pero no, sumas y restas, estamos donde mismo. Necesitamos un fomento real a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, desde leyes y reglamentos que impulsen, que hagan más fáciles los procesos para las organizaciones, que los temas tal vez burocráticos que pudiera haber en alguna legislación, regulación, bajen un poco, sobre todo porque la misma ley te limita con uso de recursos para poder atender ciertos temas administrativos. Y entonces es como a veces paradójico que tú dices, pues me exigen mucho que luego se considera como administrativo, pero la propia ley dice que no puedo invertir yo en eso. Entonces necesitamos leyes que realmente fomenten, impulsen, que haya presupuestos, que haya fortalecimiento, que haya un fortalecimiento sencillo también y basado en lo que una organización tiene que hacer, no un fortalecimiento que a veces venga a ser más complicada la vida de una organización. También eso necesitamos, que los donantes confíen más, que los donantes dejen de tener tanta política para restringir recursos y que realmente donen más hacia las misiones, hacia las actividades de misión y con fondos irrestrictos, no tan restrictivos, porque luego eso nos trae otras problemáticas en el sector. Entonces, el futuro lo veo complicado si seguimos en la misma esquema, pero confío que, y ahora sí que confío en que los donantes y las propias organizaciones, bajo las experiencias que estamos ganando, vamos a poder resolver, comunicarnos y colaborar para lograr mejores resultados que los que hemos tenido. Wow. Los retos que enfrentan las asociaciones, si hablamos, pues hay muchas asociaciones de las que ya hemos entrevistado que su principal reto es lo económico, el que pues no tienen los fondos necesarios y les preocupa. Pero más allá de lo económico, pues también hay otros retos, ¿no? Sí, ¿por dónde podemos empezar? Yo tal vez me voy a enfocar en esta idea de que la credibilidad y el capital social se debe de gestionar antes de la procuración de fondos. O sea, una buena reputación, una adecuada liderazgo en el sector, eso no es como voy a crear una organización y me voy a crear los donativos. Y muchas personas pudieran pensar que simplemente por abrir una organización que va a tener una causa, que la causa requiere de mucho apoyo, inmediatamente va a tener del apoyo. Frutos. Hay que trabajar desde ese capital moral que debemos de tener en las organizaciones para poder lograr pues a lo que a posteriori. No todos son recursos. También necesitamos mejores consejos directivos, más participativos, que sepan mejor sobre sus funciones, sus responsabilidades, que ayuden más en la gestión de fondos, que ayuden más a abrir puertas, que sean también expertos en sus quehaceres metodológicos de la organización. Entonces, en el tema del voluntariado, pero en el tema del voluntariado, hablando del voluntariado de gobernanza, pues es que ahí necesitamos la participación de profesionistas, de personas que estén interesados en donar tantito tiempo, que nos ayuden en la Contraloría Social de las organizaciones, su presencia en las organizaciones como un ciudadano, y esas organizaciones permitiéndoles que accedan a esos consejos directivos, a esos patronatos, a esas mesas directivas, le va a dar mayor certidumbre, mayor visión a una organización. Entonces, para mí, el trabajar actualmente en el desarrollo del capital moral, esos recursos morales que necesitamos, y trabajar en el tema de la gobernanza, son dos de los puntos principales que como organizaciones, que como donantes, que como entidades de fortalecimiento debemos de estar
con el foco puesto ahí. Claro, y no enfocarnos en solamente el dinero, ¿no? Como por así, estoy preocupado por el dinero. Sí, ese va a venir fortaleciendo otros aspectos de la organización. Sí, tienes toda la razón. Si hablamos ahora sobre la vida de Javier, ¿qué fue lo que más te motivó en trabajar en este sector? No sé si muchos de los que trabajamos aquí lo habíamos planeado desde antes. Yo creo que yo llegué como por una cierta casualidad al sector. Tengo trabajando con organizaciones de la sociedad civil desde el año 2002, septiembre de 2002, cuando yo recuerdo que por primera vez de una manera profesional apoyé una organización para poder realizar planes de trabajo y trazar objetivos y por mi misma profesión. Sin embargo, una vez, y me lo dijeron, me lo advirtieron, tú poniendo el pie ahí, ya el que pone pie ahí ya no sale, es como, ya te quedaste ahí. Y creo yo que Javier trabaja en organizaciones de la sociedad civil porque ve primero, la necesidad social que tenemos en nuestro estado, en nuestro país, por ese futuro que le queremos dejar a los que vienen. Claro. Él es el futuro que luego me está pegando a mí en lo particular también. ¿Y qué estoy haciendo? Y qué mejor, imagínate, tener un trabajo donde puedes hacer eso y además tienes la manera de profesionalmente desempeñarte y poder vivir con un ingreso que viene del sector. Hay que decirlo, no todos en el sector son voluntarios, como no todos son personas que ganan ingresos que luego alguien lo va a menospreciar allá afuera y decir, yo no trabajo en organizaciones de la sociedad, eso es para personas religiosas o eso es para personas que quieren pagar alguna manda. No, el sector social debe de ser visto por los estudiantes que quieren luego desempeñarse profesionalmente como un campo de trabajo profesional y que va a tener muchas gratificaciones. Tal vez las económicas van a ser las menores, pero una gratificación emocional, personal, todos los días la van a tener, eso que ni qué. Sí, es muy gratificante trabajar en este sector, en el sector social, pues aunque a veces no de manera directa con el beneficiario, en lo operativo, sino cualquier persona que esté involucrada en alguna organización, ya sea administrativa o en procuración de fondos, sobre todo, el ver que la asociación ya impactó a la vida de alguien, ya es gratificante. Sí, y eso que estás diciendo es bien importante, porque lo que yo hago en Confío, así directamente, Javier, yo no me voy a la casa diciendo, ya fortalecimos a organizaciones, no, ya beneficiamos personas. Ya los niños, el adulto mayor, la persona que está enfrentando una situación, sea hombre, mujer, violencia, sea por donde tú veas los aspectos sociales, ahí es donde sabemos que lo que estamos haciendo es para mejorar su calidad de vida. No es para tener organizaciones, bueno, sí es para tener esa sostenibilidad que queremos, pero esa es la que queremos lograr, pues para que atiendan mejor a las personas, para que puedan las personas vivir con una mejor calidad. Entonces, es eso lo que tú dices. Tal vez estás en una posición donde no directamente lo haces, pero sabes que tu trabajo es para ello. Entonces, eso es muy reconfortante saber que lo estás haciendo, te lleva esta gratificación emocional, personal, y es tu profesión. Claro. ¿Hay algún caso, alguna historia que te haya marcado dentro del sector social? Pues, ¿qué puedo decir? Yo antes de trabajar en este tema de la profesionalización, trabajaba con discapacidad. Y trabajar con personas con discapacidad es, digamos que hay tanta oportunidad y lo ves tú, pero faltan temas de accesibilidad, de adecuación de leyes, de que las normas se cumplan, de darle esperanza a alguien con tratamientos, con estudios, creo que eso es lo que más me ha marcado. Y creo que pasar por una experiencia así me dio la oportunidad de ver a las organizaciones de otra manera. Empecé trabajando para fortalecer organizaciones. Luego me puse la cachucha de vamos a trabajar en una causa directamente y tratar de
colaborar con mis conocimientos para que directamente alguien pueda tener una mejor calidad de vida. Y bueno, la verdad es que mi propia profesión me jaló otra vez a decir, tu impacto lo vas a lograr mejor a través de fortalecer N organizaciones, a través de todas las causas que atienden. Entonces, ¿qué te puedo decir? No, pues muy bonita la trayectoria y pues como decíamos ahorita, si el impacto, o sea, no nada más es tener organizada una asociación, o sea, que les pidan todo, sino pues que esa organización ya una vez organizada, pues da mejor servicio sí. a la sociedad. Así y eso yo creo que es lo más gratificante. Así es. ¿Qué significa para ti la palabra confiar? ¿Te digo lo que dice la Real Academia Española o te digo lo que significa para mí? Pero bueno, es una palabra muy difícil de describir porque finalmente tienes que casi regresar al mismo término de confiar, es tener confianza, ¿no? Por así decirlo. Es la esperanza que se tiene de que algo va a suceder. O sea, es una esperanza, es un sentimiento. Entonces el término como confiar viene de lo que te transmite algo y tú lo percibes, y muchas veces es una percepción que nosotros de esa percepción la queremos llevar a algo tangible, que son nuestras evaluaciones, los reportes, pero finalmente es para que tú tengas esa percepción basado en datos, basado en tus emociones también, y que lo puedas combinar y puedas tomar la mejor decisión sobre qué vas a hacer. Ok. Ya por último, ya estamos en la etapa final de esta charla. ¿Dónde pueden encontrarlos las personas? ¿Alguna página web, redes sociales? Bueno, pues primero que nada, agradecer y siempre agradecer a Dios y a quien nos ha puesto en este camino para poder lograr los objetivos. Agradecer la confianza de las organizaciones, de los donantes, de las personas que están en el Consejo Directivo de Confío, del Comité Técnico, de las personas que trabajan en Confío y que nos depositan su confianza y por eso dedican años de servicio hacia la organización. Agradecer al TEC de Monterrey, y de hecho ahí, hacia allá voy, en TEC de Monterrey, Campus Chihuahua, ahí nos pueden encontrar. Ahí están nuestras oficinas operativas. Tenemos otras oficinas, pero digamos que ahí técnicamente nos pueden encontrar en Campus Chihuahua, que es lo más fácil de decir ahorita, como dónde te puedo ubicar. Okay. Obviamente nuestra página web tiene todos los datos de contacto, www.confio.org.mx, www.confio.org.mx. Nuestro teléfono de oficina 614-306-2205, 614-306-2205, y nuestro correo institucional de contacto, contacto@confio.org.mx, contacto@confio.org.mx. Redes sociales, Facebook, LinkedIn, X, antes Twitter, y esperemos darles una sorpresa próximamente por ahí de otra que tengo. Ya me lo imagino, sí. TikTok bailando. Sí, ya no nos falta, pero sí, ahí con todos estamos atentos a sus comentarios, sus llamadas, sus correos. Para nosotros es un placer servirles, dudas de fortalecimiento, dudas de cómo hacer mejor una labor como organización o consolidar su trabajo profesional como organización. Para eso existimos por las organizaciones de la sociedad civil y para las organizaciones de la sociedad civil. No basta decir que Confío es una organización de la sociedad civil, sino que es donataria autorizada, que cumple con todos los parámetros para demostrar que somos una organización de utilidad pública y que pues, estamos al servicio de la sociedad, de las organizaciones, de los donantes. Ok. ¿Algún mensaje para quienes hoy trabajan desde una asociación civil? Pues que básicamente que no se... que las dificultades son muchas, lo sabemos en Confío, y yo sé personalmente que las dificultades trabajando en equipos de trabajo donde somos poquitos, donde parece que todo el mundo tenemos que hacer más cosas y tenemos toda una serie de responsabilidades que van muchas veces más allá del nombramiento de tu título, pero que finalmente todo se va consolidando y que hay que tener paciencia para lograr esos resultados. Paciencia con fortalecimiento, estoy seguro que va a llegar a buen fin y buen término. Tanto la persona que está ahí, ese consejo directivo, esa dirección, esas personas que están dedicando su vida
para lograr luego eso que ven en un futuro. Pero sí confíen en las herramientas de fortalecimiento que tenemos para ustedes, para las organizaciones, y que pues no desfallezcan, ¿verdad? Que no se desmayen en el camino, que aguanten, que traten de llegar más allá, pero acompañados de quienes les podemos acompañar para que lleguen más allá. Claro. Si pudieras darle voz a una causa que aún no está siendo escuchada por la sociedad, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que me regañan las organizaciones que tenemos aquí, porque todas las causas son importantes y relevantes. Confío dar voz a todas las causas que se acercan a través de los reportes de transparencia, y no hay una preferencia por ninguna causa. Somos muy objetivos, muy homogéneos, muy neutros. Todas las causas las queremos apoyar. Yo diría que la causa de la participación ciudadana es nuestra causa. La causa de generar voluntariado es nuestra causa. La causa de que las personas donen, que donen con confianza, que haya más donantes, esa es nuestra causa. ¿Cómo? Pues a través del fortalecimiento de las organizaciones, generando transparencia, rendición de cuentas, esa confianza. Ok, pues muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Gracias a Confío también en general, a todos los que involucran esta organización, por su trabajo, porque pues nos dan esa confianza y esa credibilidad de decir. De manera personal, pues yo trabajo en una organización, entonces sí es como el punto de sentirnos con este sello y con esta responsabilidad de que sí se está cumpliendo nuestras buenas prácticas y poderlo mostrar a la sociedad, y eso pues genera mayor impacto pues a la sociedad y en general con los donantes. El decir, como bien ahorita lo comentabas, el decir, pues si es una asociación certificada o con la acreditación de Confío, pues ya es como un puntito extra para acercarnos y para recibir el donativo. Pero aún así, personas que no tienen empresarios o personas que de manera personal quieren ayudar a alguna asociación, pues también está esta herramienta, el decir, bueno, pues me meto a las páginas de Confío y reviso la organización a la que quiero ayudar, y pues que ahí también sepan que su dinero, que ellos también son parte de este movimiento, del sector social, y que su dinero se está invirtiendo de la mejor manera para un beneficiario directo. Así es. Gracias por tu tiempo nuevamente. Hoy Confío nos recuerda que hacer el bien implica hacerlo con responsabilidad y para tener un mejor futuro todos. Entonces, pues los invitamos a que revisen la página web de Confío, y si tienen alguna duda, pues también se puedan acercar con ellos para darle mayor seguimiento si eres una asociación o si buscas dar un donativo, que tengas esta confianza de poderlo dar con las herramientas que ustedes nos brindan. Muchas gracias a todos por seguirnos. Recuerden seguir Voces con Causa. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube para que se inscriban. Compartir este video. Yo soy Ed Reyes, y pues muchas gracias también a ICO por las instalaciones, que el día de hoy cambiamos un poquito del lugar donde normalmente grabamos. Gracias a ICO por el espacio que nos brindó, y pues bueno, nuevamente gracias a Javier y a Confío, y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias por acompañarnos en Voces con Causa. Cada historia compartida es una invitación a reflexionar, a actuar y a mirar más allá, porque el cambio también comienza cuando escuchamos. Nos encontramos en el próximo episodio con más voces que importan y mensajes que dejan huella. Esto fue Voces con Causa.